Buenas, mi nombre es Joan Fernando Rojas. Vengo a exponerles el libro de La historia desgarrada de Enzo Traverso, un libro que habla sobre el contexto histórico del Holocausto. El análisis de la naturaleza del régimen instaurado en Alemania tras el ascenso del nacionalismo ha generado muchísimas discusiones entre los analistas e historiadores a lo largo del tiempo. Una de las controversias más destacadas al respecto es la controversia de los historiadores, o mejor llamada Historical Streit, que tuvo lugar en Alemania entre 1986 y 1989. Este debate se ha vuelto demasiado especial para la comprensión de la historia reciente, así como para reflexionar sobre el papel del historiador en su comunidad y el uso público de la historia, es decir, cómo la estamos utilizando y para qué. A pesar de las discusiones que se han llevado a cabo a raíz de esto, las aproximaciones a los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, particularmente aquellos relacionados con el Holocausto, han sido objeto de debate relativamente muy tardío. En La historia desgarrada de Enzo Traverso aborda la problemática desde la perspectiva del descubrimiento prácticamente reciente de Auschwitz en el imaginario occidental. Traverso radicó en Francia desde 1985 y especializado en historia contemporánea con un enfoque de estudio sobre la cuestión judía. Se sumergió en la historia intelectual de los años 40 y 50 del siglo pasado. ¿Cuál era el objetivo principal de Traverso? No era ofrecer interpretaciones sobre el genocidio, sino más bien examinar las trayectorias intelectuales de las figuras claves del siglo XX que reflexionaron sobre el mismo Holocausto. Él destacó en ese periodo la cuestión del genocidio judío ocupaba un lugar marginal en el pensamiento europeo, es decir, no le tenían tanta relevancia ni a nadie le importaba como estudiarlo o interpretar lo que había acontecido en mitad del siglo XX. Traverso no buscaba señalar ni responsables ni culpables, sino más bien estaba explorando las voces excepcionales de los intelectuales que estaban hablando o que se relacionaron con el genocidio. Su enfoque se basa en un criterio personal, evitando imponer interpretaciones absolutas sobre los hechos históricos. Él también sugiere que la ruptura de la civilización se evidenció en el momento en que la sociedad exhibió su capacidad autodestructiva. Desde esta perspectiva, la relación entre el proceso de modernización y su conexión con la barbarie, el terror y el asesinato a escala masiva es característica del siglo XX y exclusiva de la historia occidental. El desgarro de la historia al que se refiere es la herida que rompe la solidaridad entre los humanos, destacando la singularidad de Auschwitz y el surgimiento de la nación del genocidio. Puesto así, la pregunta central que surge es por qué la gran mayoría de académicos permanecieron en silencio en el periodo posterior a la guerra. O sea, ¿por qué si aconteció algo que prácticamente cambió el paradigma del mundo, por qué no analizarlo, por qué no estudiarlo, por qué no buscar interpretaciones sobre lo que aconteció allá? Entonces, en un primer apartado, Traverso clasifica a estos intelectuales según su posición respecto a Auschwitz y su compromiso político frente al nacionalismo. La categoría central que propone es de alertadores de incendio, englobando a aquellos que pusieron la cuestión del Holocausto en el centro de sus escritos. Estos eran mayoritariamente judíos exiliados, aunque Traverso destaca que no deben ser identificados en un mismo medio cultural. Por otro lado, había individuos que colaboraron con el régimen desde la aprobación hasta la complicidad del silencio. Por otro lado, también había individuos que colaboraron, que colaboraron con el régimen desde la aprobación. Perdón. Por otro lado, estaban las víctimas, quienes al sobrevivir y escapar de los campos no formaban un universo homogéneo de pensamiento. También se aborda a aquellos que podrían ser catalogados como traidores, pero que fueron ciegos ante la tragedia, resultando atractivos desde la perspectiva del autor por su incapacidad de ver la ruptura civilizatoria representada por las cámaras de gas y los campos de exterminio.
En el segundo capítulo, Traverso explora indicios de la posibilidad de que algunos intelectuales tuvieran conciencia de lo que estaba aconteciendo, lo que aconteció y lo que sucedía mientras ellos estaban viviendo ese contexto histórico. Por ejemplo, habla de Max Weber, emerge como uno de los principales autores que en las décadas anteriores del ascenso nacionalsocialista observó y abordó la racionalización de las sociedades y su tendencia a la burocratización que asfixiaba al hombre. El autor también introduce los trabajos de Kafka, considerando obras como La Colonia, La Metamorfosis, como profecías sobre el comportamiento brutal y grotesco de los nazis como victimarios, además de destacar la inversión de la culpa de la literatura kafkiana, señalando la conexión con la experiencia judía, una perspicia compartida por pensadores como Arendt y Adorno. Walter Benjamin surge como la figura que sospechaba el hundimiento de la civilización occidental con la llegada de la solución final. Su abordaje se ve influenciado por su contradicción personal entre ser marxista y judío al mismo tiempo. O sea, algo muy irónico para la época y algo muy interesante de estudiar hasta para el mismo Traverso. Entonces, el autor contextualiza la Gran Guerra como un punto de inflexión que marcó las percepciones sobre la modernidad y el devenir de la humanidad entre estos tres individuos. A través de sus obras, iluminadas por la sombra de Auschwitz, el autor propone una nueva forma de reflexionar sobre el desgarro de la historia. En el tercer capítulo está la protagonista, o bueno, la única mujer protagonista de este libro, y que fue una persona muy importante posterior a la guerra debido a los libros que sacó, y es Hannah Arendt. Traverso destaca que ella reproduce la figura del judío apartado. Según el autor, Hannah utiliza la noción del judío apartado para explicar la exclusión de estos individuos de la comunidad humana debido a la falta de adscripción política, lo que les impide tener derecho a opinión y los expone a la arbitrariedad de un poder asesino. Para Hannah, Auschwitz representaba una novedad que no lograba comprender completamente, siendo relevante para toda la humanidad y vinculada con uno de sus conceptos clave, el totalitarismo, caracterizado por la privación de los derechos y la creación de varias víctimas por parte del Estado. Otra noción que el autor rescata de Hannah Arendt es la de la banalidad del mal, que se refiere a la maquinaria burocrática y administrativa que llevó a cabo el exterminio judío, extendiendo la responsabilidad de la complicidad a toda sociedad alemana y a los países sometidos al Tercer Reich. Posteriormente, Günther Anders habla de Günther Anders, y miembro y exiliado destacado de la inteligente judeo-alemana de Weimar. Se presenta como un pensador que vincula a Auschwitz con Hiroshima como signos de una catástrofe sin retorno. Anders veía ambos fenómenos como indicativos de un nuevo mundo en que la humanidad estaba en peligro debido a sus propias creaciones técnicas. Enzo lo describe como un intelectual comprometido, ya que el estatus de exiliado permanente lo convertía en un ciudadano del mundo, como tal. Entonces, puesto así, Anders consideraba el genocidio de los judíos como el primer modelo para la destrucción masiva de un pueblo a través de los excesos de la técnica. Porque puesto que si bien la técnica, la ciencia avanzó muchísimo en este siglo XX, uno se pregunta el por qué y el para qué avanzó tanto. O sea, si valía la pena que avanzara tanto y dejara atrás miles de cuerpos botados en una carretera, en un campo de concentración. Entonces es algo que lo hace pensar a uno muchísimo de cómo y el por qué ha avanzado la técnica y la tecnología, incluso hoy en día. En el quinto apartado del libro, marcado por el cuestionamiento de la civilización industrial y el supuesto progreso occidental, introduce a Theodor Adorno en la narrativa de Traverso. Este capítulo destaca de la influencia de la escuela de Frankfurt en la trayectoria intelectual que tuvo Adorno. Colaborador de Horkheimer, Adorno se ve profundamente influenciado por Marx, Weber y Freud, explorando las dimensiones del totalitarismo y la suspensión de la alteridad de su obra.
En la guerra llevada a cabo por los nazis, caracterizada por la ausencia de la pasión de la violencia del pasado, Traverso destaca no solo la racionalización del régimen, sino también los límites del avance occidental y la relevancia de toda la humanidad en este proceso. El legado de Auschwitz, según el autor, es la necesidad de evitar que tales atrocidades se repitan. Es decir, si bien ya existió un Auschwitz, ya tenemos la experiencia de lo que sucedió, hay que tener conciencia y raciocinio para saber de que en la historia de la humanidad no deberíamos volver a dejar que las decisiones tomadas por alguno terminen en un contexto histórico similar. En un sexto capítulo, la herida marcada por la experiencia desgarradora de un campo de concentración se personifica en la vida del poeta francés Paul Celan. Traverso subraya que el objetivo de Celan no era comprender filosófica o históricamente, sino más bien captar y expresar con palabras el sentido del desgarro histórico a partir del sufrimiento que marcó a las víctimas. Lo notable es su adopción del alemán, la lengua de la muerte, como medio para expresar su dolor derivado de la esperanza perdida, lo cual, señala el autor, culminó con su trágica muerte en las aguas del Sena en 1970. En el séptimo capítulo, los supervivientes destacados del genocidio, como son Jan Amery y Primo Levi, ambos nacidos en la década de 1910 y activos militantes del antifascismo y la resistencia antinazi, así narra Traverso. Su destino compartido en Auschwitz los llevó a quitarse la vida. Traverso selecciona a estos trágicos protagonistas por su intento de reflexionar la condición humana a partir de Auschwitz, destacando la importancia de entender el testimonio de las víctimas a la memoria colectiva. El olvido, según Levi, es sinónimo de complicidad e injusticia. Perdón. En el penúltimo capítulo, el autor aborda la responsabilidad de los intelectuales a través de los enfoques de dos ensayistas, no judíos además, Jean-Paul Sartre y Dwight McDonald. Sartre es descrito como un intelectual cegado que se limita a observar la cuestión judía en el caso de Dreyfus y queda paralizado en una Europa de ruinas. En contraste, McDonald, identificado como un alertador de incendio, reconoce el odio racial como la característica central del régimen nazi y reflexiona sobre la responsabilidad y las consecuencias del genocidio para toda la humanidad, siendo sensible a la ruptura civilizatoria de Auschwitz. Finalmente, haciendo un análisis profundo, reflexivo, filosófico, un poco quizás si lo quieren llamar, el impacto de Auschwitz y el Holocausto en la conciencia colectiva, así como en la obra destacada de los intelectuales que buscaban comprender y expresar y transmitir el horror de esta tragedia. Esta obra destaca como un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales, convirtiéndose en un punto de inflexión que afecta a toda la humanidad. La noción de banalidad y la conexión entre Auschwitz y Hiroshima ofrecen perspectivas fascinantes sobre la relación entre la tecnología y la deshumanización y la responsabilidad ética. La elección de Paul Celan, con su adopción del lenguaje de la muerte, resalta la importancia de expresar el sufrimiento a través del arte y la palabra, mientras que los casos de Jan Amery y Primo Levi ponen de manifiesto la trágica carga que llevaron aquellos que lograron sobrevivir a Auschwitz. La crítica de intelectuales como Sartre y la valoración de Dwight McDonald como un alertador de incendio resaltan las diversas respuestas y enfoques en el ámbito intelectual. El análisis del papel de los intelectuales en la responsabilidad colectiva y la denuncia de la complicidad asociada al olvido subraya la importancia del testimonio y la memoria como una herramienta para prevenir la repetición de atrocidades como esta. Muchas gracias.